Entonces vamos a colocar por acá, disculpen acá, teorema fundamental del cálculo y a este le vamos a colocar parte número 1. Bueno, si yo tengo una función f y esa función f es continua en un intervalo a, b, y eso se encuentra en el eje X en el conjunto de los números reales, entonces la función que yo llamo G, definida por 2 puntos, y lo vamos a escribir un poquito más abajo acá, como la función G aplicado a X, que es la integral desde A hasta X de la función f evaluada en t diferencial de t. Por supuesto, el valor de x tiene que ser mayor o igual que a, que está definido en este intervalo, y menor o igual que b, que está definido en este intervalo. Entonces, si f es continua en este intervalo, entonces va a existir una función g que yo la puedo definir como esta integral. ¿Ok? Entonces, esta función g es continua en el mismo intervalo AB y derivable en el intervalo abierto A, B, es decir, en todos los puntos interiores de este intervalo. De tal forma que cuando yo tenga a G' y yo la derive, eso me da la función evaluada en X. Entonces presten mucha atención. Yo tengo esta función, que es la función g de X, y se define como esta integral. Pero cuando yo la derivo, es como si yo tomara esta función que está aquí y la evaluara en el límite superior que yo tengo en esta expresión. Por supuesto que para poder ver eso, vamos a hacer un ejemplo práctico y ustedes vean cómo se aplica esto. ¿Ok? A ver de qué manera nosotros lo podemos aplicar. Vamos a suponer que a mí me dicen encontrar la derivada de la función g de x, que es igual a la integral que va desde el límite inferior 0 hasta x de la raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado, cierro, diferencial de t. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera yo voy a hacer este problema? Nosotros podemos ver claramente de que la función f de t igual a la raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado, es decir, esto que está aquí, es continua. ¿Ok? Esa es una función continua, porque no importa los valores de x que yo sustituya aquí, positivo, negativo o cero, la función siempre está definida. Es decir, que está cumpliendo con que la función es continua. ¿Qué indica esto? Que si yo voy a hallar f' de x,
Eso nada más que va a ser a esta misma función, que es la raíz cuadrada, evaluada en el límite superior, que es 1 más x. Y esta es la forma de verlo. Algunos de ustedes dirán, ¿cómo es esto, profesor? Les voy a explicar. Es como si yo les dijera a ustedes, me voy acá, que yo quiero derivar y voy a escribir una expresión. Vamos a ver de qué manera lo podemos escribir aquí. Voy a calcular primero la integral. Y la integral va a ser de la expresión SQRT, abro un paréntesis, y digo 1 más t elevado al cuadrado. La variable es t y va a variar entre 0 y aquí vamos a colocarle entre x. Y yo le digo aceptar. Pero aquí tenemos un problema porque aquí me está diciendo que yo tengo que ver si x es positivo o negativo. Yo voy a responder que es positivo. Me da esta expresión que tengo acá. Por supuesto que me está dando una expresión arcoseno hiperbólico de x más esta expresión. Quiere decir que si yo tengo esta expresión que está aquí y yo la voy a derivar, yo quiero decir ahora en esto que yo quiero derivar a esta expresión que yo tengo aquí, que es a sin h, que es seno hiperbólico de x, y yo le sumo x, que multiplica a SQRT entre paréntesis x elevado al cuadrado y le sumo 1. Pero toda esta expresión la escribo entre paréntesis y la dejo dividida por 2. Y digo, lo voy a derivar respecto de x. Y le digo aceptar. Si ustedes ven esta expresión que yo tengo acá, esta es la derivada de esa expresión que a mí me está dando allí. Ahora, yo pudiera buscar a ver si puedo simplificar la expresión. Y si ustedes ven la simplificación de la expresión, miren todo el proceso que se tuvo que hacer aquí. Fíjense, ¿no? Y llegamos a esta respuesta. Y resulta que esta respuesta que tengo yo aquí es la respuesta que tengo yo aquí al lado. Mírenla. Perdón, me faltó aquí el cuadrado. Aquí me faltó el cuadrado. Entonces fíjense que lo que me da aquí es lo mismo que me da aquí. Pero si uno aplica es este teorema, porque si lo va a hacer uno paso por paso, tendría que hacer todas estas cosas que están acá. Por eso es bueno ese teorema con el cual nosotros estamos trabajando. Vamos a suponer que ahora se me puede ocurrir otro problema. Y yo digo ejemplo. Y vamos a determinar la derivada con respecto a x, abro un corchete y escribo la integral entre 1 y x elevado a la 4 de la función secante de t diferencial de t. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo escribo solución. Lógico, yo puedo calcular esta integral aquí en wx máxima. Y luego yo la puedo derivar y hago todo este proceso y me debería dar el mismo resultado. ¿Ok?
Entonces, en esta parte, yo quiero que ustedes vean claramente aquí qué es lo que vamos a hacer. Yo voy a llamar u igual a x a la 4. Es decir, este que está aquí. ¿Qué indica esto? Que la derivada respecto de x de la integral entre 1 y x a la 4 de la secante de t diferencial de t, yo la puedo escribir como la derivada respecto de x de la integral entre 1 y u, porque u es x a la 4, de la secante de t diferencial de t. Disculpen que no me alcanzó el espacio. Voy a tomar otra hoja en mi pizarra para poder escribir de una manera más cómoda de este lado. Y todo esto multiplicado por la derivada de u respecto de x. ¿Y por qué? Porque yo tengo que derivar aquí a u respecto de x, que sería como la derivada interna. Así que si yo le aplico la derivada a esto, es como si yo dijera aquí la secante evaluada en u, porque lo que se cambia es t por u, multiplicado por la derivada de u respecto de x. Quiere decir que cuando yo me devuelvo, yo sé que u es x a la 4, y me queda aquí que esto es, esto es la secante de x a la 4, multiplicado por la derivada de u respecto de x, que es 4x a la 3. Y aquí tengo la respuesta. Si nosotros calculamos esta integral y después la derivamos, nos debe dar esta respuesta que está acá. Pero esto lo hicimos nosotros aplicando el teorema que acabamos de ver. Si yo lo voy a hacer a pie, aquí, yo tendría que decirle, bueno, yo primero voy a calcular la integral. Y voy a calcular la integral de la secante de la variable t. La variable es t para mí. Y va a ser una integral definida, que va a comenzar en 1 y va a terminar en x elevado al cuadrado. Y coloco x elevado al cuadrado. Y yo le digo aceptar. Aquí me dice, hay que considerar que x menos 1 o x más 1 es positivo, negativo o 0. Yo no lo sé, pero yo la voy a considerar positivo. No cumple, lo verificamos. Y escribo aquí al lado de la interrogante positive y le digo control enter. Y me dice, si 2x al cuadrado menos x es positivo, negativo, 0, positive. Y le vuelvo a dar y me da todo este resultado que yo tengo aquí. Por supuesto que nada de esto coincide con lo que yo tengo aquí. Quiere decir que es mucho más fácil aplicar aquí, Profe, ¿sí? se equivocó en wx máxima porque lo puso x al cuadrado y era x a la cuarta. Ah, cierto, para ver, para ver. Ah, sí. Vamos a ponerle entonces aquí a la 4. Gracias que usted lo vio. Entonces aquí me dice, es x menos 1, x más 1, positivo, negativo o 0. Yo había escrito positivo. Le damos y me da este valor. Ahora, esta expresión que está aquí no se parece en nada a lo que me está dando aquí. Quiere decir que aquí no tenemos que estudiar lo positivo, sino que tenemos que estudiarlo o negativo o 0. Y después que uno calcula, le tiene que dar a esto la derivada. Y después que uno deriva es cuando uno ve si le da esto que está aquí o no. Entonces, es mucho más fácil aplicar este teorema
que resolverlo por el programa que yo tengo aquí. Por ejemplo, vamos a ver si consigo otro ejemplo que tenga que ver con esta parte que tengo aquí. Voy a escribir por acá ejemplo. Y voy a escribir aquí la función g de x igual a la integral entre 1 y x de 1 sobre t elevado a la 3 más 1 diferencial de t. Y me están pidiendo a mí que yo encuentre aquí cuánto vale g' de x. Esta es mi incógnita. Yo escribo solución. Y digo, g' de x va a ser lo mismo que derivar respecto de x a la integral entre 1 y x de 1 sobre t a la 3 más 1 diferencial de t. Pero el teorema dice que g' de x va a ser igual. Cuando yo derivo esto, esta expresión que está aquí, yo la tengo que escribir aquí. Entonces aquí me va en x, me va a quedar que eso es de la forma 1 no se activó, ya va. 1 sobre x elevado a la 3 más 1. Pero como yo tengo que evaluar en la parte del límite de abajo, cuando yo lo evalúo en 1 y lo derivo, eso me va a dar 0. Quiere decir que la respuesta aparentemente debe ser esta que tengo yo aquí. Vamos a ver si eso es cierto. Si yo me voy acá y yo digo, quiero calcular la integral, ya sabemos que la integral es de la forma 1 partido, abro un paréntesis y me queda que es t elevado a la 3 y yo le sumo 1. La variable con la que estoy trabajando es la variable t. El límite de inferior vale 1 y el límite superior vale x. Y le digo aceptar. Pero me vuelve a aparecer la pregunta, ¿es positivo, negativo o 0? Voy a escribir positivo. Le digo control enter. Y me queda esto que está acá. Si yo no hubiese escrito positivo, por ejemplo, que yo digo control C y coloco control B y le doy control enter, y yo le digo negativo y le digo control enter, me va a preguntar aquí si este es negativo o positivo. Y yo le voy a decir nuevamente negative. Y aquí me vuelve a dar otra expresión extraña. Entonces fíjense que hacerlo por aquí es mucho más complicado que hacerlo directamente aplicando el teorema. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y si lo hacemos en GeoGebra? Bueno, yo puedo calcular la integral, pero aquí el problema de la integral es que las variables, los límites de los extremos que están descritos acá son extremos numéricos y aquí no lo puedo calcular. Entonces aquí no me va a servir a mí para poder calcular estas integrales. ¿Por qué? Porque aquí los extremos son numéricos. No me acepta otra cosa. El único que me acepta variables es este. Y yo tendría que estudiarlo poco a poco para ver qué es lo que ocurre. Ahora, ya que nosotros vimos el teorema fundamental del cálculo parte 1, vamos a ver el teorema fundamental del cálculo parte 2. Vamos a escribir el parte 2 de este aquí abajo, como hicimos con el otro. Parte 2.
y lo subrayamos. Entonces, este teorema dice lo siguiente. Si yo tengo una función f y esta función f es continua, y ya sabemos que continua es en un intervalo AB que está en el eje X, entonces la integral entre A y B de la función f de x diferencial de x es igual a f mayúscula evaluada en el límite superior menos f mayúscula evaluada en el límite inferior. Y ustedes dirán, ¿y quién es f? F es la antiderivada de f minúscula. Es decir, que cuando yo tengo a f y yo lo derivo, me da como resultado f de x. Entonces, el teorema fundamental del cálculo, la parte 2, es esto que está acá, donde esta función f es la antiderivada de esta función f. Y se tiene que cumplir que la derivada de f' grande sea igual a f de x. Y así es como se hacen la mayoría de los ejercicios de esta parte. Por ejemplo, supongamos que a mí me dicen calcular la integral entre 1 y 3 de e elevado a la x diferencial de x. Yo tomo una hoja más en mi pizarra, coloco solución y procedo a resolver. Bueno, resulta de que la función f de x es e elevado a la x, es decir, esta que está aquí. Pero nosotros sabemos que la antiderivada f mayúscula es la misma e a la x. Y ustedes dirán, ¿por qué? Claro, porque si yo tomo a f mayúscula y yo la derivo, la derivada de e a la x es el mismo e a la x, y eso es f de x. Como ya se cumplieron las premisas, quiere decir que la integral entre 1 y 3 de e a la x, entre 1 y 3 de e a la x diferencial de x es igual a la función evaluada en el límite superior. Es decir, f evaluado en 3 y f evaluado en 1. Pero f es e, entonces es e a la 3. Y f es e elevado a la 1. Y esto me da como resultado e a la 3 menos e. Y esta es la respuesta. Por supuesto de que esto sí lo podemos verificar de manera un poco más sencilla y usual acá, porque me voy a análisis, le digo integrar, la expresión que voy a integrar se llama porcentaje exponencial, que es en minúsculas, disculpen, y todo esto elevado a la x. La variable es x, integral definida, el límite inferior es 1, el límite superior es 3 y le digo aceptar. Y si ustedes ven la respuesta es e a la 3 menos e. Lo del porcentaje es porque el programa lo arroja así. Para que nosotros veamos la forma, yo voy a escoger todo esto y lo voy a copiar. Voy a llevar al final. Voy a quitar este apóstrofe para que me lo evalúe. Me voy aquí, le digo control enter y aquí está, miren, la integral de e a la x diferencial de x entre 1 y 3 y me da este resultado. Es decir, que lo que nosotros acabamos de hacer, indudablemente que es correcto. ¿Ok? Aquí es correcto. Y esa es la forma usual donde uno lo verifica. Vamos a hacer otro ejercicio.
Vamos a suponer que a mí me dicen evaluar, o evalúe, o calcule, o determine la integral entre 3 y 6 del diferencial de x partido en x. Esto es lo que me están pidiendo a mí. Esta es mi interrogante. Yo escribo solución. Entonces el procedimiento es decir, la función f de x es la que está aquí. Y ustedes dicen, la función es 1 partido en x. Nos escribe el diferencial, 1 partido en x. Quiere decir que yo tengo que conseguir f grande, es decir, la antiderivada. Y la antiderivada es el logaritmo de x. ¿Por qué? Porque si yo derivo a la función logaritmo, eso me da 1 partido en x. Y eso es lo que yo tengo acá, es decir, a la función f de x. ¿Qué indica esto? Que la integral entre 3 y 6 de 1 partido en x diferencial de x va a ser igual a f evaluado en 6 menos f evaluado en 3. Pero f es esto, es decir, el logaritmo de 6 menos el logaritmo de 3. Pero como tengo diferencias del logaritmo, yo puedo escribir el logaritmo de 6 partido en 3. 6 entre 3 es 2 y me queda que el resultado final es el logaritmo de 2. Vamos a verificar esto. Lo podemos hacer aquí. Voy a escribir aquí la integral. Voy a escribir la función que sabemos que es 1 dividido por x. El extremo inferior ya sabemos que es 3 y el extremo superior sabemos que es 6. Y si ustedes ven, me da este resultado. Por supuesto que eso es una representación de área, mírenlo. Entre 3 y entre 6, miren, 3 y 6. Ahora ustedes dirán, profesor, pero no me da logaritmo. Bueno, es una aproximación, porque si yo digo aquí logaritmo y lo evalúo en el número 2, ustedes pueden ver que me da el mismo 0,69. Entonces, aquí tienen una forma ustedes de verificar que la aplicación del teorema fundamental del cálculo, la parte número 2, nos está dando correctamente el logaritmo que yo tengo acá. Si yo lo quiero hacer por máxima, yo le digo análisis, voy a integrar. En la expresión ya sabemos que eso es 1 partido en x. La variable es x, una integral definida, el límite inferior sabemos que es 3, el límite superior sabemos que es 6, y yo le digo aceptar. Y si ustedes ven, me queda logaritmo de 6 menos logaritmo de 3, que es lo que a mí me había aparecido acá. Si yo quiero resumir esta expresión, yo simplemente a esto le digo que me simplifique perdón. Vamos a ver aquí, expandir contraer el logaritmo. Y aquí me queda el logaritmo de 2. Entonces, aquí tienen una forma clásica para nosotros poder comprobar también que el resultado que nosotros obtuvimos aquí es precisamente el logaritmo de 2 que me da aquí y que me da aquí. Preguntas al respecto. ¿Está claro? Tenemos dos teoremas fundamentales. Uno, el que me permite a mí calcular la derivada de una integral. Dos, el que me permite a mí calcular el valor de una integral sabiendo la antiderivada. ¿Está claro? Una manito arriba, sí, no. Sí, profe. Bueno, por lo menos respondió uno ahí. Bueno, vamos a continuar. Esto tiene inclusive aplicaciones, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a tomar una hoja más para no congestionar mucho acá y vamos a colocar aquí derivación, y disculpen el color,
derivación e integración como procesos inversos. Y lo vamos a subrayar. Bueno, entonces, para llegar a esto, lo primero que nosotros tenemos que recordar es lo que nosotros vamos a llamar como teorema fundamental del cálculo. Y eso siempre lo vamos a abreviar así, TFC, teorema fundamental del cálculo. Si dice teorema fundamental del cálculo 1, es porque ese fue el que nosotros hicimos para las derivadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una función g de x que es igual a la integral entre a y x, a es un número cualquiera, de una función f en la variable t diferencial de t, entonces, cuando yo derive a la función en x, eso va a ser lo mismo que tomar esta función y sustituirla directamente en x. Y el teorema fundamental del cálculo, la parte número 2, lo que me dice es que si yo tengo la integral entre a y b de una función f de x diferencial de x, eso va a ser siempre igual a f grande evaluada en el límite superior menos f grande evaluada en el límite inferior. Por supuesto, en esta parte, f' evaluada en x debe ser igual a f de x. ¿Por qué? Porque f de x es la antiderivada. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver en esencia para poder hacer los ejercicios. Ustedes en esta parte se van a ubicar en la página 394. El capítulo es el capítulo 5.3. Y quiero que me hagan el estudio de todos los ejercicios que están dispuestos allí para, vamos a ver, desde el número 1, los ejercicios, desde el número 1 hasta el 59. Entonces aquí tienen suficientes ejercicios para que vayan practicando todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Ya visto esto, voy a pasar una pequeña rayita aquí y otra rayita aquí. Y a pesar de que vamos a continuar con lo mismo, a mí me gusta ir separando. Y voy a colocar aquí algo que se va a llamar la integral indefinida. Y ustedes dirán, ¿y de qué se trata esto de la integral indefinida, profesor? La integral indefinida lo que dice es que si yo tengo, y mucha atención, la integral de una función f de x, pero no hay límites, diferencial de x, eso va a ser siempre a la antiderivada evaluada en x, ¿cierto? De tal manera que yo la puedo escribir como más una constante de integración. Recuerden que f' evaluada en x debe de ser f de x. Y esto es la forma clásica de lo que es una integral indefinida, cuando no hay límites de integración.
Por ejemplo, si yo voy a calcular la integral de x al cuadrado diferencial de x, aquí no tengo a b. Pero yo sé que la antiderivada de x a la 2 es x a la 3 partido en 3 más c. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué? Porque si yo tomo x a la 3 sobre 3 más c, y yo sé que esta c es una constante, cuando yo derivo, al derivar, me queda aquí 3x elevado a la 2 sobre 3 más la derivada de la constante, que es 0. Y al simplificar esto con esto, el resultado que me da es x a la 2. Y este x a la 2 es el x a la 2 que yo tengo acá. Una forma de poder visualizar esto que está acá es resolviéndolo aquí, y ese sí lo podemos resolver. Ustedes se van a la entrada y simplemente dicen la integral de la función. ¿Cuál función? Ya sabemos que es x elevado al cuadrado. Y fíjense que el resultado me da este. Ahora ustedes dirán, profesor, pero me falta el c de la integración. Bueno, aquí solo me está dando el resultado neto. Pero si yo vuelvo a escribir aquí la integral, y yo escojo no esta función, sino la que dice función variable, y en la función yo escribo nuevamente x elevado a la 2 y lo voy a integrar respecto de la variable x, aquí me aparece esta expresión. No me aparece la constante. Déjenme ver qué es lo que está pasando aquí. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí y vamos a volver a activar aquí integral. Y voy a escoger integral de la función valor, esta que está acá. La función es x al cuadrado y la variable es x. No, me está dando esto directamente. No me está dando la constante de integración. Pero bueno, nos está dando esta expresión que yo tengo acá y esa es la que nosotros tenemos acá. Esta constante de integración lo que me va a permitir a mí es determinar cómo la función sube o baja en esta expresión. Pero eso lo vamos a ver ahora más tarde. Ahora, ya después de que yo tengo esto, que ya tengo la integral indefinida, valga la redundancia, definida, nosotros vamos a ver unas tablas. Esas tablas, jóvenes, están al final del texto, ¿ok? Y es bueno que ustedes la vayan utilizando. Yo voy a escribir aquí algunas, no todas. La integral de una constante por una función diferencial de x es, pongan atención, la constante por la integral de la función f de x diferencial de x. Es decir, que la constante que está multiplicando la función, yo la puedo sacar. Otra que aparece es que si yo tengo una constante k y lo multiplico por el diferencial de x, eso es lo mismo que k por x más una constante de integración. ¿Por qué? Porque resulta de que el diferencial de x, cuando yo lo vaya a integrar, me da x. ¿Por qué? Porque la antiderivada de f de x es igual a x. Si yo derivo a x, esto me da como resultado 1, que es el 1 que supuestamente está aquí. Por eso yo puedo escribir esto. Si yo voy a escribir ahora la integral de una suma de la función f de x más la función g de x diferencial de x, esto se puede separar y decir que esto es la integral de f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x. La integral de x elevado a la n diferencial de x siempre va a ser igual, y no lo pierdan de vista. X elevado a la n más 1 sobre n más 1
más la constante de integración. Cuando yo tenga un número aquí, tengo que dividir por n más 1 y elevar a la n más 1. Este lo van a utilizar ustedes en muchas ocasiones. Otra que está en las tablas es la integral de 1 sobre x diferencial de x, y ya nosotros hicimos un ejercicio con esto y nos dio que era el logaritmo, y lo voy a encerrar en valor absoluto de x más la constante de integración. Si yo hallo la integral de e a la x diferencial de x, eso siempre es e a la x más c. Si yo hallo la integral de a la x diferencial de x, aquí sí van ustedes con más cuidado, porque esto es a la x sobre el logaritmo natural de a más la constante de integración. La integral de la función trigonométrica seno de x, donde x es el ángulo, es el coseno de x más la constante de integración. Si yo voy a hallar la integral del coseno de x diferencial de x, esto es menos el seno de x más la constante de integración. Perdón, para el seno es menos y para el coseno es más. Si yo voy a hallar la integral de la tangente de x diferencial de x, la integral de la tangente de x diferencial de x hay que calcularla. No está directa en las tablas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque yo tengo que escribir aquí seno de x sobre coseno de x diferencial de x y hacer aquí una sustitución. Y eso lo vamos a ver más adelante. Si yo tengo la integral de la secante al cuadrado de x diferencial de x, es así, porque esa es la tangente de x más la constante de integración. Si nosotros tenemos la integral no de la secante, sino de la cosecante al cuadrado de x diferencial de x, esto es menos la cotangente de x más la constante de integración. Si yo tengo la integral de la secante de x por la tangente de x diferencial de x, eso es para nosotros la secante de x más c. Si yo tengo la integral de la cosecante de x multiplicado por la cotangente de x diferencial de x, eso es menos la cosecante de x más c. Si yo tengo la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x, esto es el arco tangente de x más c. Si yo tengo la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x, eso es el arco seno de x más c. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cuántas fórmulas hay? Bueno, resulta, acontece, déjenme ver si las consigo por acá. Estoy buscando aquí para ver dónde es que las tengo, que yo hice un resumen de esas fórmulas. Aquí está. Yo voy a aumentarlas. Y si ustedes pueden ver, aquí dice página de referencia 6, esta. Eso está al final del libro de Stewart. Y aquí están las formas básicas, miren. Y miren todas las integrales que hay. Van 20, van 29, van 46. Y bueno, podemos describirla toda y hay 120 fórmulas. ¿Ok?
Ustedes dirán, profesor, ¿y nos tenemos que aprender esa fórmula? No, ustedes usan las más usuales y ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Preguntas al respecto. Ustedes dirán, profesor, ¿nosotros cómo utilizamos las tablas? Nada, buscan la fórmula en la tabla y la aplican. Lo que tienen que hacer los ejercicios, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Estamos claros? Ok, por lo menos María levantó su mano. Bueno, vamos a continuar, ¿ok? Vamos a suponer que a mí me dicen, voy a tomar otra hoja, aquí, y voy a colocar ejemplo. Y digo, encontrar la integral de 10x a la 4 menos 2 veces la secante al cuadrado de x diferencial de x. Yo coloco solución y vamos a ver cómo procedemos a resolver esta integral. Yo la escribo idéntica y digo la integral de 10x a la 4 menos 2 veces la secante al cuadrado de x diferencial de x. Como aquí hay un menos, yo separo. Como aquí hay un 10 y un 2, yo los puedo sacar fuera. Puedo escribir 10 integral de x a la 4 diferencial de x menos 2 integral de la secante al cuadrado de x diferencial de x. Pero aquí en este x a la 4, nosotros vamos a aplicar esta fórmula. Y en esta secante cuadrado, nosotros vamos a aplicar esta fórmula. Entonces muchos de ustedes dirán, profesor, ¿y si lo hacemos con las tablas que usted nos mostró ahora? Bueno, vamos a ver. Resulta de que aquí está la forma, vamos a ver, donde aquí el u, que ustedes ven acá, lo voy a aumentar un poco, el u va a ser el x. Lo que pasa es que el libro lo toma como una variable un poco más genérica. Es decir, que vamos a aplicar esta fórmula y yo la voy a poner por aquí por debajo. Aquí. La fórmula 2. Y también vamos a aplicar la fórmula de la secante, pero la secante cuadrado, es decir, la fórmula número 8, esta que está aquí. Y esas son las dos fórmulas que nosotros vamos a aplicar en este ejemplo. Esta que está aquí, la vamos a aplicar aquí. Y esta que está aquí, la vamos a aplicar aquí. Entonces me queda 10 x elevado a la 4 más 1 sobre 4 más 1. Esto multiplica. Y ustedes dicen, profesor, tengo que sumarle un c. Sí, yo le voy a sumar un c y lo voy a llamar c1. Menos, que es este menos. 2, que es este 2. Pero la integral de la secante es la tangente. Entonces yo digo aquí, tangente de x, ¿cierto? Y yo le voy a sumar, pero como aquí es menos, le voy a colocar una constante C2. Quiere decir que esto es igual a 10, x elevado a la 5 sobre 5, menos 2 tangente de x. Y esta constante, como no sé cuánto valen, yo la coloco aquí C1 menos C sub 2. Como no sé cuál es mayor que otra, ni cómo se comportan, esta constante la voy a llamar C. Quiere decir que finalmente 10 lo divido por 5 y eso me queda 2x a la 5 menos 2 tangentes de x más la constante de integración. Y este debe ser el resultado. Una forma de poder hacer eso es, si lo vamos a hacer aquí, voy a borrar esto y vamos a escribir aquí integral. La función ya sabemos que vale, voy a abrir un paréntesis, y dice 10
x al cuadrado. Perdón, a la 4. Elevado a la 4. Y a eso yo le resto la función secante. Nos vamos a función, pero la secante es el inverso del coseno. Entonces tengo que escribir aquí 1 dividido entre el coseno de x, pero este coseno está elevado al cuadrado. La variable es x y le digo aceptar. Ahora, si ustedes ven aquí me queda tangente de x más 2x a la 5. Tangente de x menos 2x a la 5. Y ustedes dirán, profesor, ¿y esto de los signos que aparecen allí? Bueno, es porque el programa que yo tengo acá, no, está bien, 2x a la 5, miren, 2x a la 5 y 2 tangente negativo. Y aquí está la constante, miren, que puede ser un valor positivo o puede ser un valor negativo que haga que, miren aquí la función, el resultado suba o baja. Entonces yo lo voy a dejar en positivo, voy a copiarlo y nos lo llevamos para acá. Y aquí podemos ver claramente de que el resultado que me da de la tangente, este que está aquí, del 2x a la 5 me da aquí, y que esta constante puede ser cualquier valor. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen, en otro ejemplo, evaluar. Y me dan la integral. Y me dicen coseno del ángulo θ dividido entre el seno al cuadrado de θ diferencial de θ. Entonces, ustedes dicen, profesor, ¿y lo podemos buscar en las tablas? Claro. Ustedes ponen a buscar a ver dónde aparece coseno arriba y seno al cuadrado abajo. Como pueden ver, aquí no hay. Aquí tampoco hay. Y yo puedo seguir bajando. Y aquí no hay tampoco. Y yo puedo seguir buscando. Entonces, como no hay, digo yo, entonces lo tengo que hacer de alguna otra manera. Entonces uno dice, bueno, resulta, yo digo por acá, solución. Sin hacer ningún tipo de cambio, yo vuelvo a escribir la integral del coseno del ángulo θ sobre el seno al cuadrado del ángulo θ diferencial de θ. Y escribo coseno del ángulo θ, pero seno cuadrado es lo mismo que seno de θ por seno de θ diferencial de θ. Cuando lo tengo de esta manera, yo sé que cuando yo divido el coseno entre el seno, eso es la cotangente de θ. Así que eso lo puedo escribir como la integral, perdonen el color, de la cotangente de θ. Pero si yo tengo 1 sobre el seno, ese 1 sobre el seno es lo mismo que la cosecante de θ. 1 partido en el seno de θ es la cosecante de θ. ¿Por qué? Porque son cofunciones, diferencial de θ. Y resulta que este sí está en las tablas. Cotangente por cosecante o cosecante por cotangente. Lo buscamos. Nos vamos más o menos al principio y buscamos cosecante por cotangente, cotangente por cosecante. Aquí está. Cosecante por cotangente o cotangente por cosecante. Yo vengo y lo tomo y lo voy a poner aquí para que ustedes vean cómo se usan las tablas. Y aquí vamos a aplicar esta fórmula que nosotros tenemos. Como no tengo más espacio, voy a tomar otro. Pero voy a volver a insistir en este ejemplo.
Este cosecante es este que está aquí. El tita es el mismo U. Y este cotangente es el cotangente que tengo aquí. Y este U es este tita. ¿Qué indica esto? Que la integral de la cotangente de tita por la cosecante de tita diferencial de tita es igual a menos la cosecante del ángulo tita más la constante de integración. Y esta es la respuesta. Si nosotros queremos verificar esto, lo podemos hacer no solo aquí en GeoGebra, sino en WX máxima. Vamos a hacerlo en máxima. Me voy a análisis, voy a integrar. En la parte de arriba yo tengo el coseno del ángulo tita. Vamos a ver si esto me acepta tita. ¿Dónde está tita? Aquí. No, no me lo acepta. Miren, no me lo acepta. Entonces yo tengo que colocarle cualquier variable numérica, perdón, variable en X. Pero todo el coseno está dividido entre el seno al cuadrado. Es decir, abro un paréntesis y digo sin de X, y el sin de X está elevado al cuadrado. La integral es una integral indefinida, por eso no marco, y le digo aceptar. Yo voy a colocar aquí un apóstrofe para ver si está correctamente la integral y dice integral del coseno sobre el seno cuadrado. Recuerden que el cuadrado aparece aquí, pero ese cuadrado es de la función seno. Yo voy a copiar todo esto, me pongo al final, quito el punto y coma, escribo igual, control V, y le vuelvo a dar aquí control enter. Y el resultado me da 1 sobre el seno de tita. Como yo quiero que me aparezca la constante, yo le sumo de una vez la constante. Y le digo acá, control enter. Y aquí está la constante de integración. Ahora, vamos a ver si yo puedo hacer una simplificación trigonométrica. No, no me sirve esta. No, tampoco. Porque me la está multiplicando. Tendría que quitarle el valor de C. Pero sin embargo, yo me llevo todo esto para acá y lo pego aquí. Y observemos. Este valor de C que está aquí es el valor de C que está aquí. Este menos que está aquí es este menos que está acá. Pero 1 partido entre el sin de X, que es este que está aquí, es lo mismo que la cosecante de tita. Es decir, que este resultado y este resultado son los mismos. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen, en otro ejemplo, calcular la integral entre 0 y 3 de x a la 3 menos 6x diferencial de x. Entonces uno dice, bueno, yo digo solución, vuelvo a escribir la misma expresión y calculo esto de una vez directo. Este x a la 3 es lo mismo que x a la 4 sobre 4. Este es menos, menos. Y este 6 es este 6. Pero este x, como tiene exponente 1, es x a la 1 más 1 es 2 partido en 2. ¿Cierto? Y todo esto lo encerramos en un corchete y decimos, lo voy a evaluar en x igual a 0, que este es el valor, y en x igual a 3, que es este valor. Es decir, que estamos aplicando el teorema fundamental del cálculo, la parte número 2. Así que me queda que esto es lo mismo que
x elevado a la 4 sobre 4, 6 dividido entre 2 me da 3, x a la 2. Y todo esto lo tengo que evaluar entre x igual a 0 y x igual a 3. Si voy a evaluar primero en el límite superior, ustedes dicen 3 elevado a la 4 sobre 4, menos 3 que multiplica a 3 elevado a la 2. Menos, porque esto es la evaluación de f de b, como quien dice. Y ahora, en el límite inferior sería 0 elevado a la 4 sobre 4, menos 3 por 0 al cuadrado, y esto es como si fuera el f de a. Así que esto me da como resultado 3 elevado a la 4. Eso es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81 partido en 4. Menos 3 a la 2 es 9 y 9 por 3 es 27. 27. Y aquí todo esto que está aquí me da 0. Es decir, que aquí me queda menos 0 y menos con este menos que está aquí me queda más, me queda 0. Es decir, que finalmente me queda 81 sobre 4 menos 27. Si yo saco las cuentas, esto es 81 menos 27 por 4. 4 por 7 es 28. 4 por 2, 8 y 2 son 10. Todo dividido entre 4. Entonces aquí me queda 108 menos 81. Yo digo por acá 108 y le resto 81. Y me da resultado el número 27. Entonces acá me queda que esto es menos 27 partido en 4. Y si yo divido 27 entre 4, el resultado me da 6,75. Es decir, que esto es menos 6,75. Y ese es el resultado que me debe dar esta integral. Para poder comprobarlo, voy a tomar otra hoja más y me voy a ir aquí a Wx máxima. Y lo vamos a hacer aquí. Le voy a decir análisis, integrar, donde dice la expresión, voy a escribir x elevado a la 3 y todo eso yo le resto 6 que multiplica a x. La variable es x, marco integral definida, el límite de inferior es 0, el límite superior es 3 y yo le digo aceptar. Y si ustedes ven me da 27 sobre 4 negativo, que era lo que me estaba dando aquí. Yo vengo y le coloco un apóstrofe, copio hasta el final y para que me aparezca la expresión quito el punto y coma y le digo al final control enter. Y aquí está la integral y su resultado. Bueno, si ustedes quieren que aparezca el resultado final, simplemente se colocan aquí o aquí y le dicen float. Esa instrucción float lo que me dice es que me dé el resultado. Pero como la salida es la que está acá, yo tengo que decir porcentaje o 21. Y yo le digo control enter y el resultado es 6,75 negativo. Voy a escoger todos los resultados que están dados aquí y los vamos a poner en la parte de acá. Y si ustedes pueden ver, coincide el 6,75 negativo con esto o el 27 sobre 4 que yo tengo descrito en esa expresión. Preguntas al respecto. Vamos a hacer uno más para ir cerrando la clase del día de hoy. ¿Ok? Vamos a suponer que a mí me dice un problema evaluar. Y me dicen la integral entre 1 y 9. Este es A y este es B. De 2t al cuadrado más t al cuadrado por la raíz de t menos 1, todo dividido entre t, diferencial de t. Entonces uno dice solución. ¿Cómo lo voy a hacer?
Bueno, en todo caso, yo puedo escribir aquí la integral entre 1 y 9 y voy a separar, como tienen el mismo denominador, perdón, aquí al cuadrado, todo entre el mismo denominador. 2t al cuadrado sobre t al cuadrado, más t al cuadrado raíz de t sobre t al cuadrado, menos 1 sobre t al cuadrado. Todo esto en paréntesis, diferencial de t. Lo que hice fue disociar por el denominador. Escribo igual, escribo la integral entre 1 y 9 y comienzo a simplificar este con este con este. Ya no puedo simplificar más. Quiere decir que aquí me queda 2 solito, aquí me queda la raíz de t, pero eso es lo mismo que t elevado a la 1 medio. Y aquí me queda menos 1 sobre t al cuadrado, que es lo mismo que t elevado a la menos 2. ¿Por qué? Porque lo escribí en la parte de arriba. Y todo esto diferencial de t. Finalmente integro cada uno. Entonces me queda la integral de 2 diferencial de t, por las propiedades que nosotros vimos, es 2t. Más la integral de t a la 1 medio es t a la 1 medio más 1 partido entre 1 medio más 1. Menos la integral de t elevado a la menos 2 es t a la menos 2 sumándole 1 y abajo el denominador menos 2 más 1. Y todo lo que yo tengo aquí lo tengo que evaluar entre t igual 1, que es este valor, y t igual 9, que es este valor que yo tengo acá. Entonces yo digo, primero vamos a evaluar aplicando el teorema fundamental del cálculo, la parte número 2. Evaluamos arriba. Entonces me queda 2 que multiplica a 9. 1 medio más 1. 1 medio más 1 es 3 medios, es decir, lo puedo escribir como 2 tercios acá. De 9 elevado a las 3 medios. Este menos 2 más 1 me queda menos 1. Menos 1 con este menos me queda más. Así que aquí me queda t elevado a la menos 2 más 1 es t a la menos 1. Es decir, 1 sobre t. Y como t vale 9, escribo 9. Ya evalué aquí la primera. Ahora voy con 1. Entonces me queda 2 que multiplica 1. Más 2 tercios que multiplica a 1 a la 3 medios. Más 1 partido en 1. Y ya lo que tengo que hacer son los cálculos. Aquí me queda 9 por 2 es 18. Como esto es 9 y aquí está 1 medio, esto es lo mismo que 3 al cuadrado. Es decir, que es lo mismo que 2 por 3 a la 3 sobre 3. Esto. Y aquí me queda 1 partido en 9. Quito los paréntesis, me queda menos 2. Menos por más es menos. Y aquí me queda 1 raíz cuadrada a la 1 tercio. Eso es 1, es decir, 2 tercios. Y aquí 1 entre 1 es 1 y menos por más es menos 1. Así que aquí me da 18 menos 2 menos 1. Es decir, 18 menos 3 me da 15. Cancelo una de estas con uno de estas y me queda 3 a la 2 es 9. Y 9 por 2 es 18. Y aquí me queda, vamos a ver cuánto me da. Más 1 sobre 9. Si yo sumo 15 y 18, eso me da 33. Y yo le sumo 1 sobre 9. 9 por 3 es 27. 9 por 3 es 27 y 2, 29. Yo le sumo 1 y divido por 9. Si no nos hemos equivocado, el resultado es 298 partido en 9. Entonces vamos a ver si esta integral nos da esta respuesta. Entonces, nos vamos a máxima. Análisis integral. En la parte de arriba tenemos
Voy a abrir un paréntesis. Tengo 2 que multiplica a t elevado al cuadrado, más t elevado al cuadrado, perdón, vamos a ver cómo escribo esto, entre paréntesis, t elevado al cuadrado, pero ese t va a multiplicar a la raíz cuadrada, al SQRT, entre paréntesis de t. Y finalmente, ya va, déjenme ver que se le resta 1. Finalmente, a todo esto se le resta 1. Y todo eso va dividido entre t elevado al cuadrado. La variable es t, integral definida, el límite inferior es 1, el límite superior es 9, y le digo aceptar. Vamos a ver cuánto nos dio. A 298 sobre 9. Y aquí está dando... tenemos algún pelón por aquí. Vamos a ver. 2t al cuadrado. Dos t al cuadrado más t al cuadrado por este menos 1. Está bien. Vamos a ver aquí. 2t al cuadrado, que es este. Si tengo t a la 1 medio más 1, son 5 medios. Aquí hay un error, ¿no? Ah, que aquí me faltó t al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de t. Ya va. Déjeme sacar una cuentecita por aquí para ver. Ya vamos a terminar. Si yo tengo t al cuadrado y lo multiplico por la raíz de t, eso es t a la 1 medio. Y eso es t. 2 más 1 medio son 5 medios. Es decir, que eso está bien. Es decir, que esto está bien. Este más 1, entre 1 y 9. Es decir, que el resultado que me está dando es bien. Creo que tenemos un pequeño error nosotros en la cuenta. $292. Es decir, que tenemos un pelón por aquí. 9 por 3, 27. Llevo 2. 9 por 3, 27. 28, 29. 297. Estamos bien. 8, 3, 2, 1, 33. ¿Dónde nos equivocamos? No veo la equivocación. Este es 18. Esto es 2 sobre 3 por 9 elevado a la 3 medio. Eso está bien. Este es un noveno. Este es 2 por 1. 2 tercios por 1 más 1. Eso está perfecto. Este menos por... ok, entonces me queda aquí menos 1, menos 2 tercios, menos 2. Eso está bien. Esto es un noveno. Ah, aquí está. Ya lo vi. Me equivoqué. Ya. Vamos a borrar todo esto. Disculpen, muchachos, me equivoqué yo. Yo creo que es el efecto del hambre. Entonces aquí vemos. Esto es 18. Cuando yo cancelo me queda 3 a la 2. Esto es 18. Aquí me queda 1 sobre 9. Aquí me queda menos 2. Voy a escribirlo completo. Menos 2 tercios, menos 1. Entonces aquí yo saco la cuenta.
18 más 18, eso me da 36. Y menos 2 menos 1 me queda menos 3. Entonces aquí me queda más 1 sobre 9 menos 2 sobre 3. 36 menos 3 me queda 33. Sacamos la cuenta de esto. El mínimo es 9. 9 a 9 es 1. 9 a 3 me queda 6. Quiere decir que esto es 33 más. Aquí me queda menos 6 más 1 menos 5 sobre 9. Multiplicamos. 9 por 3, 27. 9 por 3, 27 y 2, 29. Y le resto 5, dividido por 9. 297 menos 5 es 292 sobre 9. Y creo que ese sí es el resultado que nos dio aquí. Eso es. Quiere decir que el resultado está correcto. Por supuesto que esto tiene una interpretación gráfica que la vamos a ver la próxima clase. Preguntas al respecto. ¿Está claro cómo trabajar con las tablas que estamos viendo? Bueno, vamos a dejar la clase por el día de hoy hasta acá. Y nuevamente nosotros nos tenemos que ver, ya va, nos tenemos que ver ¿cuándo nuevamente? El día viernes, aquí. Pero recuerden que el día viernes a esa hora vamos a tener el segundo parcial, para que estén preparados. Entonces, la semana que viene, no sé, seguimos con la parte de integración. Bueno, jóvenes, llegamos hasta aquí.